Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos. Eh, Bienvenidos a esta tercera capacitación, de fortalecimiento de capacidades para los sistemas municipales de protección. Les agradecemos mucho su presencia. Eh, les, eh, Les damos la más cordial bienvenida. Les comento que el día de hoy el tema es un tema fundamental, es un tema importante para el país. El tema de la migración, en particular la migración infantil. Eh, Hoy tenemos a dos ponentes muy especiales de alto nivel, altamente capacitados, con mucho conocimiento en el tema, en la materia. Eh, Les pido que pongan la total atención a esta capacitación eh, y que participen si tienen dudas, que hagan las preguntas correspondientes, que vayan incluso redactando las dudas y preguntas que tengan para que al final de cada intervención ustedes puedan pues hacer estas preguntas y que nuestros ponentes puedan responderlas. Hay que aprovechar la experiencia de estos dos ponentes. Este es un tema fundamental para nosotros como el estado de Puebla, dado que eh, Puebla es un estado de paso. Muchos niños migrantes pasan por el país, algunos acompañados, algunos no acompañados, además de las niñas y niños y adolescentes en condición eh, de migrantes en retorno que también vienen a Puebla. Pues todo esto es importante y sin mayor preámbulo le voy a ceder la palabra a nuestro titular, el secretario ejecutivo de la disciplina del Estado de Puebla, el licenciado Gonzalo Prado Álvarez, para que nos dé unas palabras de bienvenida a esta capacitación. Buenos días a todas y todos. Agradezco mucho que se den tiempo en sus apretadas agendas para participar en esta tercer ponencia que desde la Secretaría Ejecutiva del Estado de Puebla se ha preparado para ustedes. Ya lo decía Arturo, esto es parte de que sigamos con el plan de fortalecimiento de las capacidades de los sistemas municipales. Siempre iniciamos puntuales, yo espero que se vayan conectando más compañeros en el transcurso del tiempo, pero en respeto a los que se conectan temprano, bueno, pues siempre tratamos de iniciar de manera puntual con nuestras capacitaciones. Estoy seguro que abordando diferentes temas en estas capacitaciones vamos a lograr el desarrollo de las capacidades de los municipios del estado de Puebla. El tema que hoy vamos a abordar es el tema de la migración y para ponerlos un poquito en contexto a los municipios, quiero comentarles que la comisión que atiende el tema desde el CIPIN estatal pues hoy hemos venido sesionando y hemos venido trabajando sobre el tema. Por ahí hemos detectado algunos tipos de migración que a lo mejor no traíamos en el radar nosotros, que es el de estos niños que viajan, digamos, solos en el ámbito internacional. Y les comento también que en ese tema ya avanzamos con la Procuraduría del Estado de Puebla en tener el albergue para niños que viajan sin acompañamiento por parte de un adulto y atenderlos de la mejor manera, buscando evitar el violentar los derechos de estas niñas, niños y adolescentes. También hemos platicado en las mesas de trabajo que hemos realizado en el Estado sobre algunos niños migrantes de otros estados que están llegando al Estado de Puebla y los cuales están siendo usados en pueblos mágicos o sitios turísticos para la venta de artesanías, donde incluso se está violentando otro derecho de niños, niños y adolescentes. Yo invito a todos los municipios que están ya presentes a que nos apoyen reportando y contribuyendo con nosotros para que vayamos atendiendo si estas problemáticas se van presentando en los municipios en los que ustedes están
y donde está la base de esta información que atiende a que podamos resolver esta problemática de manera integral, digamos. Ya lo comentamos con todas las secretarías que participan en la comisión, ya lo estamos atendiendo, también ya lo subimos a la mesa de la Comisión de Trabajo Infantil para ir tratando pues de hacer que esta situación vaya reduciéndose en el Estado, la podamos ir minimizando. El día de hoy contaremos con dos ponentes especializados en el tema, a quien agradezco mucho a Eric Álvarez, de Espina Nacional. Eric, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y agradezco igualmente a Leslie Poblano, quien nos ha venido acompañando en las mesas de trabajo también de la Comisión Estatal. Eh, yo quisiera pedirles a todas las secretarías de los municipios que participemos todos activamente en estas sesiones, no se queden con las dudas, creo que todos tenemos dudas todavía sobre el tema, es un tema que en el estado de Puebla, pues yo creo que estamos en pañales en la atención del tema, vamos tratando de avanzar, pero sin duda, cada vez que nos reunimos en la Comisión Estatal, pues vamos detectando áreas de oportunidad y mejores formas de hacer las cosas. Todos los que estamos en los sistemas de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en el Estado y a nivel nacional, los CIPINAS, tenemos la obligación de hacer que se respeten los derechos de los cuales son titulares las niñas, niños y adolescentes en cualquier situación, sean las del Estado o sean niños en situación de movilidad o en condición de solicitantes de refugiados. Agradezco nuevamente el tiempo que se den todos, no voy a ahondar más, ya creo que ya hay más municipios conectados y le regreso el uso de la voz a Arturo para que continuemos con el orden del día, Arturo. Gracias a todos. Gracias, secretario, muy amable. Me voy a permitir leer la semblanza del ciudadano Eric Álvarez Pérez, nuestro primer ponente. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El ciudadano Eric Álvarez Pérez realizó la licenciatura de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y la licenciatura en Administración y Gestión Pública en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Ha desempeñado diversos cargos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación, todos ellos vinculados con el tema de migración. Actualmente está a cargo de la Dirección de Políticas de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Movilidad en el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, de la Secretaría de Gobernación. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a nuestro primer ponente, el ciudadano Eric Álvarez Pérez. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias al licenciado Gonzalo Prado Álvarez, secretario ejecutivo del CIPINA de Puebla, y al licenciado Arturo Rosales Mateos por esta introducción. Pues sin más, me gustaría entrar en materia. Creo que ya ven, ya estoy compartiendo la pantalla, espero ya estén viendo la imagen. Me parece que sí. Pues primero decir que para nosotros sí es un enorme gusto y privilegio estar frente a todas y todos ustedes. Es una oportunidad muy importante de compartirles un poco cómo vemos desde la Secretaría Ejecutiva la situación de la migración en nuestro país, de manera general en el mundo, pero específicamente en nuestro país, y trataré también de puntualizar en el caso de Puebla. Aquí está ya. Primero, comenzar con el contexto internacional. Como ustedes saben, la pandemia por el COVID ocasionó pues una movilización muy importante de personas, generó distorsiones importantes en los mecanismos macroeconómicos mundiales, particularmente en la región de América Latina o en los países expulsores de migrantes, por lo cual esta consecuencia por el COVID pues es uno de los elementos iniciales o recientes de
movilización de personas en situación de movilidad. Otro punto importante de estos flujos migratorios extraordinarios es la consecuencia de los conflictos armados, que seguramente todos ustedes están informados del ataque de Rusia a Ucrania, de la movilización de las fuerzas israelíes en Gaza y otros conflictos armados en el norte de África y centro de África, en estos países expulsores, lo que ha generado que un número muy importante de personas se estén movilizando por todo el mundo. Tal vez no suene esto como muy lejano, pero finalmente esto ha ocasionado que estos países, mayormente de Europa, que son los países receptores más importantes de migrantes, juntos con Estados Unidos, pues se centren en la atención a estas personas, particularmente, por ejemplo, en el caso de Ucrania, están recibiendo países como Polonia a millones de personas que se están movilizando. Entonces esto, por supuesto, centra la atención en este grupo de personas. Con esto me refiero a la saturación de los programas de apoyo de desplazados y refugiados, es decir, ACNUR. En Europa está completamente desbordada con el número de personas que están solicitando el refugio y a quienes se les concede en estos países, por lo cual sus recursos y la posibilidad de que atiendan a personas procedentes de otras nacionalidades como las de América Latina, pues se ven disminuidas. Ya en nuestro continente también observamos el empobrecimiento de las comunidades como consecuencia de la desertificación de los suelos. Esto un poco habla o se explica a partir del cambio climático, el cambio climático que todos nosotros estamos observando día a día y que sentimos o palpamos, pues da como consecuencia que haya zonas importantes en nuestro continente, particularmente en Centroamérica y algunos de los países de América del Sur, que han visto sus poblaciones, pues sus cosechas perdidas y con muy pocas posibilidades de avance. Otro punto muy importante en nuestra subregión es la inseguridad que genera pues la actividad de las organizaciones criminales, que pues también desafortunadamente en México tenemos mucha experiencia, mucho conocimiento sobre este tema, y en otros casos de estos países, particularmente en América del Sur y algunos de Centroamérica, pues es problemas de gobernabilidad que ocasionan que muchas personas estén buscando migrar o salir de sus países. Perdón, es que no nos está funcionando. Aquí está yo. Muy bien. Para hablar ya de números precisos sobre la situación de la migración en nuestro país, quisiera compartirles esta serie de gráficas sobre la situación de la migración en nuestro país. Toda esta información, para la parte de los créditos, toda esta información está tomada del Boletín Mensual Estadístico 2016, diciembre de 2023 de la Unidad de Política Migratoria. Y toda la información que les compartiré hace referencia al periodo enero-diciembre 2023, en el cual, como verán, pues sumaron 113,660 niñas, niños y adolescentes canalizados por el Instituto Nacional de Migración a las instancias, ya sea de los sistemas DIF locales o el federal, o en su caso, y por la generosidad de las organizaciones de sociedad civil, pues que han sido canalizados a albergues de estas mismas asociaciones. Entonces tenemos este número que les pediría que lo mantengan en su mente, porque lo vamos a seguir viendo. Son 113,660 niñas y niños. Muy bien, la migración en números, podemos iniciar viendo en esta gráfica como la barra verde que vemos en cada uno de los años. Esta gráfica va de 2016 a 2023. La barra verde representa a los niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 11 años, y la barra de color naranja a los niños de 12 a 17 años de edad. Como podrán ver, hemos tenido un decremento importante en el año 2020, obviamente como consecuencia también de las
medidas que se adoptaron por el COVID-19, pero que a partir de 2020 pues ha ido incrementando, se ha ido incrementando el número de niñas, niños y adolescentes, y llamó su atención sobre el año 2023, particularmente a la barra verde, como ya les decía, que se refiere a las niñas, niños y adolescentes entre los 0 y 11 años. Como verán, pues su crecimiento es exponencial, es prácticamente el doble que en 2022, cuando fueron 44,086 niños, y que ahora en 2023 suma a 81,582. Más adelante hablaremos un poco cuál creemos que es la situación que está prevaleciendo, que da como resultado estas cifras. Siguiendo con este número de personas, como ya les decía, estos son 113,660 niños. Vemos en esta gráfica la tendencia del decremento de los niños no acompañados, que en principio, es decir, cuando el Instituto Nacional de Migración los identifica, pues se les considera como no, a este grupo, el 5,9%, como no acompañados, y al 94,1% como acompañados. Como ya decía el licenciado Gonzalo Prado, pues lo que vemos acá es en gran medida consecuencia de las reformas que se adoptaron en 2021 y entradas en vigor en 2022, en las que las niñas, niños y adolescentes recibían una condición o reciben una condición de estancia por visitante por razones humanitarias, y que ésta se hace extensiva a los adultos que los acompañan, y que además esta reforma establece que las niñas, niños y adolescentes no pueden permanecer en albergues o en espacios del Instituto Nacional de Migración, por lo cual, y bajo el principio de no separación y de la unidad familiar, los principios rectores en esta materia, pues entonces estas niñas, niños y adolescentes, al igual que sus familiares o adultos referentes, pues no pueden permanecer en el Instituto Nacional de Migración, lo que suponemos, esto por supuesto es una consideración, que esto ha generado que muchos adultos se hagan acompañar por niñas, niños y adolescentes, cuando menos a su ingreso a nuestro país, situación que no necesariamente, o desafortunadamente no en todos los casos, se mantiene a lo largo de su estancia en nuestro país, por lo cual estos niños o de plano son abandonados, o simplemente este adulto se separa de ellos. Entonces, por eso es que tenemos ahora esta condición de un número importante de niños separados. Pero, como seguramente ustedes se podrán imaginar, es muy complicado establecer esta información. Es decir, es muy difícil que la gente declare que únicamente entró con el niño a nuestro país para poder recibir la condición de estancia de visitante por razones humanitarias, y que después se separó del niño. Y tampoco es fácil identificar a estos niños que son separados o que se encuentran abandonados por los adultos que los venían acompañando. Por eso, bueno, lo oficial, la cifra que sí tenemos es esta, que como ustedes ven, ha tenido esta tendencia creciente hacia los niños acompañados, con detrimento a los niños no acompañados. ¿Cómo se compone este flujo? Este flujo mayormente, como vemos en esta tabla, está integrado por personas procedentes del Caribe y de América del Sur. La variación de incremento es mayor, es de las personas procedentes, o de las niñas, niños y adolescentes procedentes de América del Sur, que como ven ustedes, el incremento es del 135% en los datos entre 2022 y 2023, al igual que los procedentes del Caribe, que básicamente se refiere a las personas o las niñas, niños y adolescentes procedentes de Haití y de Cuba, que tienen un incremento del 11,7%. Estos números que ya les decía, de las niñas, niños y adolescentes, pues es uno de los flujos, como decía el licenciado Arturo Rosales al principio en esta plática. Nuestro país es escenario
de las 5 grupos de migración, de las 5 dimensiones de la migración. Somos un país de origen de migrantes, somos un país de retorno de migrantes, somos un país de tránsito de migrantes y somos un país de, me faltaba una, sí, de destino de los migrantes. Una de estas Una de estas dimensiones de la migración es para nosotros especialmente significativa. Las niñas, niños y adolescentes que son repatriados desde Estados Unidos y que entiendo yo que en el caso de Puebla pues es un tema significativo y que, como ya se decía también anteriormente, pues tenemos que estar todos muy atentos, no solo a los niños, niñas y adolescentes que están llegando a nuestro país procedentes de otras nacionalidades, sino también a los que están retornando o a los que tienen como destino final nuestro país. Y en este caso, pues queremos destacar la de las niñas, niños y adolescentes que son repatriados desde Estados Unidos. En este caso, en el periodo que ya señalábamos de enero a diciembre de 2023, sumaron 24,960 niños, niñas y adolescentes con esta composición que ustedes ven, prácticamente el triple en el caso de los niños, y ahora veremos de manera específica cómo se componen. Estos niños repatriados desde Estados Unidos, en su mayoría, son niños de entre 12 y 17 años, es decir, los niños entre 0 y 11 años son una minoría. Como ven ustedes en la gráfica, las niñas de 0 a 11 años está representado con la barra verde y de 12 a 17 años representados con la barra, perdón, de color naranja, que la tendencia hasta 2022 era que este grupo, el de niños de 0 a 11 años, fuera reduciéndose. Sin embargo, en 2023 vemos un incremento considerable de su número que podría obedecer a la reducción que se observó para este año de manera general. Y ya de manera específica, hablando sobre el estado de Puebla, quiero compartir con ustedes esta tabla donde podemos observar esta división de los niños, niños y adolescentes que han sido repatriados desde Estados Unidos por entidad de la República, donde vemos que el estado de Chiapas es el estado que ha recibido o es el origen del mayor número de estas niñas, niños y adolescentes, seguido por Guerrero y Tamaulipas. Y como ustedes pueden ver, la entidad o las entidades con el mayor número, perdón, menor número de niñas, niños y adolescentes repatriados desde Estados Unidos están Puebla, Michoacán y la Ciudad de México, con 4,4% de este total de niñas, niños y adolescentes. Así que pues esto es como la situación migratoria de manera general. Por supuesto, el análisis se puede hacer de manera más fina, es decir, entrar a, y como ya les decía, a la interpretación de estos datos, particularmente entender por qué este número de niñas, niños y adolescentes está creciendo en nuestro país, no solo los procedentes de Centroamérica, sino de América del Sur, por las situaciones que ya platicábamos. También es interesante hacer un análisis del por qué ahora tenemos a tantos niños separados. Una de las razones es la que nosotros exponíamos en este momento, pero pudiera haber otras interpretaciones y por supuesto esto también tiene que ver mucho con la circunstancia en cada una de las entidades y, por supuesto, al interior de las entidades también tiene que ver con las distintas circunstancias en cada uno de los municipios. Habrá municipios que son más bien origen de la migración y que el fenómeno de la migración de destino no es tan presente, pero habrá municipios en los que resulta mucho más atractivo para las personas extranjeras llegar a residir en esos municipios y por eso ven un número mucho mayor de personas que están eligiendo esos municipios para radicar y desarrollarse social y económicamente. Pero de manera general, este es el análisis.
quiero un poco, sé que todos aquí son conocedores de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, solamente queremos hacer una puntualización con respecto al tema migratorio y hacer referencia a que el artículo 6, que establece los principios rectores de la atención a este sector de la población en particular, establece una serie de principios y queremos destacar estos 4, que son los que están estrechamente vinculados con el tema de la migración, que es el interés superior de la niñez, la universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El tercero, la igualdad sustantiva. Y el cuarto, la no discriminación. Como ustedes saben, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes establece estos 20 derechos para este sector de la población y solamente queremos destacar que entre estos 20 derechos, el 19 es el que se refiere al derecho de las niñas, niños y adolescentes sobre el tema migratorio, ya sea como ustedes, como ya se había dicho anteriormente, como parte de estas 5 dimensiones que tiene el fenómeno migratorio. Y hacer referencia al artículo 89 de esta Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde señala, y es aquí a donde quería llegar, que las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán proporcionar, de conformidad con sus competencias, los servicios correspondientes a niñas, niños y adolescentes en situación de migración, con independencia de su nacionalidad o de su situación migratoria. Es decir, todas y todos los servidores públicos, y no solo nosotros, sino también todos los integrantes de la sociedad, estamos obligados a proporcionar los servicios que se requieran a todas y a todos los niños con independencia de su situación migratoria. Ahora sí, ¿cómo? Y aprovecho que también el licenciado Gonzalo Prado ya había hecho referencia a la Comisión para la Protección Integral de las Niñas, Niños, Adolescentes, Migrantes y Solicitantes de la Condición de Refugiado, que por suerte el Estado de Puebla ya cuenta con una comisión creada e instalada y operativa en esta materia, para destacar la importancia en que todas las entidades, es decir, todos los municipios, también cuenten con una comisión de migración. ¿Esto para qué? Por supuesto, para trabajar en la atención y protección de las niñas, niños y adolescentes, pero sobre todo para que sea en este órgano colegiado donde se defina cuáles son las atenciones que se debe de dar a partir de análisis puntuales de los distintos perfiles de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en estos contextos migratorios. Como ya decíamos, estas 4 dimensiones que tiene la migración, no se observa de manera similar en todos los municipios o en todos los estados, y es por eso que hay una gran divergencia en los trabajos que realiza cada una de las comisiones, y tiene que haber como una superespecialización o priorización de los temas en cada una de las comisiones. Esto también considerando que, como decía el licenciado Prado, también vemos en nuestro país un importante número de niñas, niños y adolescentes que están siendo desplazados internos, algunos por la situación de violencia en sus localidades de origen, algunos otros como consecuencia del cambio climático, y algunos otros simplemente porque han decidido que sus comunidades no les ofrecen las medidas para su desarrollo pleno, y sus familias deciden movilizarse al interior de nuestro país. Entonces, estas comisiones para la atención integral de niñas, niños y adolescentes, migrantes y solicitantes de refugiados también podrían estar atendiendo estos otros perfiles que tal vez sí no son de niñas, niñas y adolescentes extranjeros, pero que finalmente también son personas que se encuentran en situación de movilidad, en este caso interna, por lo cual creemos fundamental que se cuente con estos órganos colegiados al interior de cada una de las secretarías ejecutivas de cada municipio del país. Luego, ¿cómo hacerlo? En el gobierno federal
encontramos una herramienta, se diseñó una herramienta que ha resultado muy útil para coordinar las labores de atención y protección a las niñas, niños y adolescentes, y es la Ruta de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración. Seguramente muchos de ustedes ya la conocen, pero para quienes no, de manera muy general, les voy a hablar, y creo que ya estoy sobre el tiempo, que la Ruta de Protección es un sistema de atribuciones, perdón, es la sistematización de las atribuciones que se encuentran en la ley para cada una de las autoridades responsables de la atención de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad. eh, eh, Solo como destacar, esta ruta no genera atribuciones, sino que recoge todas las atribuciones que están en la legislación, en la normatividad de todas las instituciones que tienen una responsabilidad para la atención de las niñas y adolescentes, y lo engloba en un único documento que facilita su conocimiento y su organización. Esta ruta de protección está basada en una serie de principios y una serie de enfoques. Aquí únicamente queremos destacar que los más importantes es el interior superior de la niñez, por supuesto, la no devolución y la unidad familiar. Y por parte de los enfoques, destacamos la no detención, la protección psicoemocional y la no discriminación, que es fundamental en este tema. Esta ruta de protección integral básicamente está integrado por estos 5 etapas. Una etapa 0 que le llamamos monitoreo migratorio y preparación, que describo ahora, que es la etapa en la que las autoridades, recuerden que estoy hablando de la Ruta de Protección Integral Federal, y que la idea sería que cada entidad de la República, es decir, cada estado y cada municipio, contaran con sus propias rutas, por supuesto adaptadas a las autoridades y a las necesidades de cada entidad. La federal, como ya les decía, esta etapa 0 habla sobre la información que deben compartir y que requieren áreas como protección civil para estar preparadas para la llegada de las personas extranjeras o de los grupos de migrantes, y también esta información que requieren las instituciones para identificar o estar preparados de realizar diagnósticos para la atención de estas personas, como pueden ser las relacionadas al tema de salud o particularmente al tema epidemiológico. Hay una siguiente etapa, la etapa 1, que es el ingreso a territorio, presentación de niñas, niños y adolescentes y medidas urgentes. En esta etapa lo que se describe es quiénes son los responsables o tienen atribuciones por ley para tomar conocimiento de la presencia de estas niñas, niños y adolescentes en nuestro país, cuáles son las acciones que se deben tomar de manera urgente para su atención, quiénes son las autoridades que deben de brindar los servicios primarios a estas personas, y cuál es el procedimiento que se inicia para la atención de estos niños, niñas y adolescentes. Como ustedes saben, en el caso de las autoridades federales, pues es el Instituto Nacional de Migración quien canaliza a los sistemas DIF locales, quienes brindan los servicios iniciales para su alojamiento, atención médica, alimentación e higiene, y en caso de no tener posibilidades, por supuesto, recurrir al generoso apoyo de las organizaciones de sociedad civil, quienes ofrecen también estos servicios en el caso que existan, claro, y en el caso del que no, pues bueno, por supuesto los sistemas DIF, tanto con la colaboración del Instituto Nacional de Migración, pues estarán identificando a dónde sí se encuentran o dónde sí se les puede brindar estos apoyos a estas niñas, niños y adolescentes. Luego está la etapa 2, que es la determinación del interés superior por parte de las Procuradurías Federales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, es decir, por las Procuradurías de cada entidad, que son las responsables de identificar cuáles son la situación a través de entrevistas de cada una de las niñas, niños y adolescentes, y establecer un plan de restitución de derechos y coordinar con las instituciones responsables de
proveer de estos servicios que fueran necesarios a las niñas, niños y adolescentes. En la etapa 3 se hace una revisión de esta situación de las niñas, niños y adolescentes y se ejecutan los planes de restitución, es decir, las instituciones responsables de proveer los servicios o cubrir las necesidades de estas niñas, niños y adolescentes. Finalmente tenemos, al finalizar esta etapa, una evaluación sobre si sí, que hacen las propias procuradoras de protección, sobre si sí se atendieron las necesidades que presentaba esta persona, este niño, niña o adolescente, y en caso de que no se hayan restituido el derecho, pues se devuelve el caso a las procuradurías para que se haga un nuevo análisis de cuál es la mejor forma de atender las necesidades de estas personas. Y por último, tenemos una etapa 4 que consiste en la preparación y transición para la vida independiente de las niñas, niños y adolescentes que se haya decidido, que las Procuradurías de Protección hayan determinado que deben permanecer en México y que hayan estado viviendo en alojamientos, ya sea del sistema DIF local o de albergues de sociedad civil, y la idea es dotar a estas personas, mayormente adolescentes, de los medios que les permitan una convivencia, el trabajo en equipo, las relaciones en pareja, las relaciones sociales, la familia, el compromiso laboral, las actitudes de tolerancia, respeto, cooperación, resolución de conflictos no violentos, entre otros. Es decir, que les permitan un desarrollo armónico con la sociedad que los está recibiendo. Pues esto es lo que contiene esta ruta de protección integral, que, como ya les decía, tiene el propósito de agrupar todas las acciones, todas las responsabilidades que tienen las instituciones que atienden a los niños, niños y adolescentes, a fin de que sirva de orientador, de formador y de especie de prontuario para todas aquellas personas que están trabajando con las niñas y de los niños. Sirve para orientar a las personas que dan información a las niñas y a los niños, y sirve muchísimo para que las autoridades responsables sepan de dónde viene el procedimiento y hacia dónde va el procedimiento que está iniciado para cada niño, niña o adolescente. Es muy importante que, como ya les decía, que cada comisión de migración tenga una ruta de protección. Para ello, hemos impulsado desde esta Secretaría Ejecutiva un plan estratégico de acciones para la elaboración, para la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad, que incluye promover, o que tiene como objetivo, uno de sus objetivos, promover que todas las comisiones de migración tengan una ruta de protección, bueno, sí, y también que creen, cada Secretaría Ejecutiva cree una comisión. Hasta ahora este proyecto ha dado muy buenos resultados y hemos logrado que algunas de las entidades del país que no tenían las Secretarías Ejecutivas una comisión, ahora la tengan. En algunos casos también hemos logrado que a los estados que ya tenían una comisión y que no la habían puesto en práctica, o sea, que no había sesionado, pues a que sesione, y también que muchas de las entidades o algunas de las entidades de nuestro país promuevan que los municipios de los estados cuenten con comisiones de migración. Esto lo hemos hecho de la mano de organizaciones de sociedad civil y de organismos internacionales. De manera muy destacada, hemos contado con el apoyo, y siempre muy generoso, de la Organización Internacional para las Migraciones. Yo dejo hasta aquí mi presentación porque lo siguiente, y solo quería dejar esto como entrada, la siguiente presentación, como ya les dijeron, es de la Organización Internacional de las Migraciones, a cargo de Leslie Poblano, que es quien en persona hace esto que les venía contando, que es promover la creación de comisiones de migración a través de elaboración de diagnósticos situacionales, de rutas de protección,
que permitan a cada entidad crear sus propias comisiones. Entonces, como ya les digo, no avanzo más en este sentido. Este proyecto le llamamos de manera abreviada PEANAM, y es un poco sobre lo que les va a hablar Leslie Poblano. Yo quisiera dejar mi presentación, como ya les digo, hasta este punto, con la idea de que ella continúe hablando más ampliamente de esto, ella que tiene mucha experiencia, particularmente porque es quien le ha tocado trabajar con la Secretaría Ejecutiva del Estado de Puebla, y que pues tiene obviamente toda la información relacionada con este proyecto. Pues creo que no agregaría más, y más bien estaría yo interesado en conocer sus comentarios, sus dudas con respecto a lo que hasta acá hemos compartido. Así que muchas gracias nuevamente al licenciado Gonzalo Prado y al licenciado Arturo Rosales por permitirme conversar con ustedes, y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, licenciado Eric Álvarez Pérez. Gracias por su ponencia, por su intervención. Quisiera saber si algunos municipios tienen alguna duda, alguna pregunta. Ese sería el momento para aprovechar, por favor. ¿Algún municipio que tenga alguna duda, alguna pregunta? Bueno, yo en particular sí quisiera saber si pudieras repetir estas 4 dimensiones o 5 dimensiones de la migración, por favor, simplemente para Per- tenerlas en la mente. Perdón, sí me confundí en algún momento, dije 5, pero en realidad son 4 las dimensiones de la migración. La primera se refiere a que México es un país de origen de migrantes. La segunda se refiere a que México es un país de tránsito de personas extranjeras que cruzan nuestro territorio con destino a un tercer país. La tercera se refiere a que México es un país de destino de migrantes, es decir, hay muchos extranjeros que han decidido venir a vivir a México buscando que México sea el país donde ellos encuentren trabajo y sus familias encuentren desarrollo. Y la cuarta dimensión es la que se refiere a que México también es un país cada vez más de retorno, es decir, los mexicanos que decidieron migrar hacia un tercer país deciden en algún momento, por distintas circunstancias, ya sea que sea una decisión propia o que las autoridades del gobierno del país donde se encuentran los expulsan de sus países. Entonces México es un país de retorno de migrantes. Esas son las 4 dimensiones a que se refiere la literatura con respecto a la migración, y como ya agregaba el licenciado Arturo Rosales, pues cada vez vemos esta que no está considerada como otra dimensión, pero que finalmente sí es un fenómeno asociado a la migración, que es la movilidad interna, ya sea forzada o voluntaria, pero que cada vez en nuestro país adquiere o alcanza números cada vez más significativos. Es decir, hay estados que tienen un importante número de personas expulsadas de sus entidades, pero no buscan llegar a un tercer país, sino que solamente se mueven al interior de nuestro territorio de un estado a otro. Gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado. Voy a hacer un comentario para los municipios nada más, referente a lo que nos explicaba el licenciado Eric, a quien le agradezco mucho, Eric, que nos apoyes con estos temas. Estamos hoy por hoy atendiendo el tema de la comisión a nivel estado. El DIF estatal es quien tiene los 2 albergues, un albergue para niños que viajan acompañados y un albergue para niños que viajan sin acompañamiento. Estamos tratando en esta comisión de trazar las rutas de aquellos municipios por los que vemos una mayor problemática y a los que posteriormente vamos a estar buscando para ir implementando estas comisiones a nivel municipal. Eh, hoy por hoy a lo mejor dicen, oye, yo no lo estoy haciendo en mi municipio, no lo estoy atendiendo de esa manera. Lo que yo les pediría es que sí vayamos siendo conscientes todos
de estos fenómenos que hay que atender y que hay que, sobre todo, proteger el tema de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Cualquier situación que tengamos que intervenir o que tenga que intervenir la Procuraduría, hay que estar muy atentos con el tema de las situaciones por las que atraviesan los migrantes. Yo soy una persona muy convencida, digamos, de que fuera de que les demos alojamiento por una noche o les ayudemos a que no la pasen tan mal, que eso muchas veces nos ayuda a la sociedad civil. Sí es importante que si detectan, ven o hay que atender algún tema específico, pues de entrada las autoridades de primer contacto y ustedes como secretarios nos avisen para que nosotros toquemos base de inmediato con el procurador. Hoy por hoy la ruta de atención creo que en el estado se viene cumpliendo de acuerdo a lo que nos explicó ahorita el licenciado Eric, pero sí a nivel municipio, a veces estamos a ciegas, para todos. Entonces, cuando ya las autoridades migratorias nos avisan es cuando entra en acción la Procuraduría, nosotros, el DIF estatal, y por ello los invito y exhorto a todos a que estemos pendientes del tema y tratemos de ir atendiendo. Una vez que tengamos el diagnóstico de estas rutas que estamos viendo que son o los municipios más urgentes de implementar la comisión, nos vamos a poner en contacto con ustedes. No quiere decir que todos los demás municipios no la tengan que tener, todos la deberíamos de tener instalada la comisión, que es parte de lo que nos mandata la ley, no es un tema de que queramos o no queramos hacer, tenemos que atender y dar cumplimiento a toda esa normativa que está establecida en la ley. Y por ello nos ponemos a sus órdenes también para todos los municipios en este otro tema que estamos abordando el día de hoy. Este es el tercero que vamos tocando con ustedes y así vamos a ir tocando los diferentes temas. No voy a ampliarme más, Arturo, entonces si quieren continuamos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario de los municipios. Creo que no se animan, Arturo. Ok, me parece que no. Ok, continuaremos. Licenciado Eric Álvarez Pérez, muchísimas gracias. Gracias por su ponencia. Le invitamos a mantenerse en esta capacitación. Le agradezco mucho. Me mantendré, sí, unos minutos, desafortunadamente, y ofrezco, por favor, disculpas, pero tengo una otra presentación en unos minutos más, así que con gusto estoy aquí como hasta las 12. Gracias por su valiosa intervención. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Bueno, pues continuando con esta capacitación, le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Leslie Poblano Alquicira. Me voy a permitir leer su semblanza. La licenciada Leslie Poblano Alquicira es egresada de la licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos de personas en situación de migración en México. Ha tomado varios cursos y diplomados en materia de migración, gobernanza, derechos humanos, desaparición, protección internacional, entre otros. Ha colaborado en organizaciones de la sociedad civil que acompañan a personas en situación de migración, como por ejemplo Sin Fronteras, Institución de Asistencia Privada, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Servicio Jesuitas a Migrantes en México. En este último se desempeñó como responsable del programa de búsqueda de personas migrantes desaparecidas y como coordinadora de la Oficina de Atención en Ciudad de México, donde coordinó la estrategia de atención psicojurídica a personas en situación de migración en Centroamérica y México, en coordinación con la sociedad civil y academia. Actualmente se desempeña como asistente senior de proyecto en niñez dentro del programa regional sobre migración. Licenciada Leslie Poblano Alquicira, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ya con Gonzalo y con Arturo me permito la confianza porque hemos trabajado bastante cercanamente desde hace un par de meses también con apoyo de Itzel y de todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva en temas de niñez migrante. Entonces, bueno, estamos muy emocionados desde la OIM que nos hayan invitado y que nos hayan permitido colaborar con ustedes de manera muy cercana, porque ciertamente Puebla es un estado prioritario en temas migratorios, ¿no?
Voy a tomar la libertad de compartir una presentación que tengo. Afortunadamente también Eric abordó grandes temas que yo quería tocar, entonces, bueno, podemos irnos más rápido. Y me gustaría también solicitar todas las secretarías ejecutivas municipales que están conectadas un poco de su participación. Justamente yo entiendo que es complicado a veces estar desde lo virtual, entonces me gustaría poder contar con su participación. Sin más, yo les voy a contar un poco respecto al tema de niñez y adolescencia migrante, como lo vemos desde la Organización Internacional para las Migraciones, qué estamos haciendo en este sentido, pero también voy a retomar algunos conceptos clave, que digo, yo sé que todas las que estamos por acá sabemos mucho de muchos temas, pero concretamente me parece que el tema de migración ha sido muy cambiante, ¿no? Y aunque tú sabes algo o puedes afirmar que conoces el contexto migratorio día uno, quizá en 2 semanas cambia, ¿no? Entonces, por eso siempre nos tomamos un poquito de tiempo para recordar estos temas. Entonces, bueno, nada más de manera muy puntual para quien aún no nos conoce, la Organización Internacional para las Migraciones es la agencia de las Naciones Unidas para la Migración, que es, bueno, justamente el líder en el tema. Tenemos más de 174 estados miembros y este año cumplimos nuestros 20 años en México. Entonces, pues nada, estamos como de festejo este 2024. Decirles también que la OIM México tenemos oficina central en Ciudad de México y también en algunas partes del país, como pueden ver, principalmente son frontera norte y sur, desde donde tenemos oficinas de terreno. Sin embargo, trabajamos en diferentes ciudades, estados, a partir de la cobertura que podamos hacer como de manera más transversal, ¿no? Entonces, bueno, nada más ponerles por acá que trabajamos en casi todos los estados del país. Y también decirles que la OIM tiene diferentes áreas. Digo, yo pertenezco a un programa que se especializa y se enfoca en el fortalecimiento de capacidades de las instituciones públicas, ¿no? Justamente, perdón, para ayudarles a gestionar la migración de una manera segura, ordenada, regular, a generar políticas públicas, a diseñar programas, a fortalecer capacidades, ¿no? Pero también tenemos muchas otras áreas que tienen que ver con emergencias, con asistencia y protección, salud, etcétera. Digo, las pongo por acá. Les vamos a hacer llegar también la presentación para que lo sepan, para que si alguna vez ustedes tienen alguna situación en la que crean que la OIM puede poder brindarles justo como esta parte de apoyo, con todo gusto puedan contactarnos. Y nada más recalcar esto, ¿no? Que desde la OIM defendemos firmemente que la migración puede ser ordenada, segura y regular, porque también de esta manera se beneficia mucho a las personas migrantes y a las sociedades a donde llegan a insertarse. Y bueno, ahora sí, aquí es donde me gustaría pedirles mucho su participación. Como les decía, vamos a empezar con algunos conceptos súper básicos, entonces aquí es donde me gustaría que a través del chat me pudieran ayudar. Es como falso y verdadero, recordemos que no es un examen, es solo como divertirnos, es poner a prueba qué es lo que sabemos y me gustaría preguntarles, ¿cuál es el concepto que ustedes consideran que se debe usar para referirnos a una persona migrante? Migrante ilegal, si ustedes creen que ese es el concepto, pongan por favor uno en el chat o migrante irregular. Si creen que migrante irregular es la forma en la que debemos referirnos, pongan por favor el número 2 en el chat. Acá en el chat, en la sesión, perdón, habemos más de 40 personas, entonces se agradece mucho su participación. Ok, ya estamos viendo también del DIF, ya nos están diciendo por acá de algunos municipios, Karen también. ¿Quién más? Apenas llevamos unas 3 respuestas, somos bastantes. Ok, vamos ahí avanzando. ¿Quién más? Por favor, anímense, nadie va a saber que fueron ustedes. Tengan la consideración que si Pina Puebla, el licenciado Gonzalo y Arturo no están pasando lista en el chat, así que con libertad, por favor. Gracias, gracias a quienes siguen participando. Muy bien, muchas gracias. Ok, perfecto. Ahora sí ya se nota que están por aquí despiertos. Muy bien, pues sí, justamente vamos a ir avanzando. Todavía deja un poco que desear su participación, pero seguiremos confiadas en que vamos a empezar a incrementar. Pues sí, justamente como la mayoría de ustedes colocaron en el chat, la, el concepto o el término para referirnos a una persona migrante, regularmente pues debemos utilizar la palabra irregular, ¿no? Porque es una persona que está en una situación migratoria irregular, es decir, no tiene documentos que puedan acreditar su legal estancia en el país, pero no lo hace ilegal, ¿no? Justo el tema de la migración sin documentos en México no es un delito, entonces, bueno, puede equipararse con una falta administrativa como cuando te pasas una luz roja, por ejemplo. Entonces, creo que es importante destacarlo para entender que
que las personas que muchas veces están en nuestro país, o la mayoría de ellos que no tienen documentos, no es que estén cometiendo un delito, simple y sencillamente no cumplieron los requisitos administrativos que la ley les exige, que por supuesto por ello deben pasar todo un proceso administrativo migratorio, pero no están cometiendo un delito, ¿no? Y ahora yo sé que en esta siguiente, pues todas y todos son expertos porque trabajamos con niñas y niños, pero ¿cómo llamamos a todas las personas que tienen entre 0 y 18 años? ¿Cuál es el término correcto? Si ustedes creen que es menores, por favor pongan el 1 en el chat. Si ustedes creen que son niñas, niños y adolescentes, por favor pongan el 2. A ver, vamos. Ok, ya empezaron a participar. Muchas gracias, muchas gracias. Se nota que aquí están expertas y expertos. A ver, ¿quién más, por favor? ¿Alguien más? Ok, ya tenemos un par de respuestas. Pues sí, vamos a seguir avanzando, confiando en que justo estén por acá. Sí, la idea es empezar a nombrar a las personas que tienen entre 0 y 18 años, también en función de la normativa que tenemos en México, como niñas, niños y adolescentes, porque pues el término menores, si bien se sigue utilizando en muchas de las legislaciones e incluso hay instituciones que todavía tienen este nombre, pues en función de esta reforma que ya comentaba Eric, pues se intenta, ¿no? Como dar una mayor protección, participación a las niñas, niños y adolescentes, y en esa medida en que vamos nombrando los conceptos de manera adecuada, pues es que podemos ir avanzando en la definición. Entonces, bueno, hasta aquí. Y ahora me gustaría justo pedirles apoyo para otra pregunta, porque como les dije, vamos a abordar algunos conceptos básicos que yo sé que todas y todos conocemos, pero pues nunca está de más repasarlos y también un poco para que despierten y estén acá con nosotras. Me gustaría preguntarles, ¿quién de ustedes se considera una persona migrante? O sea, ya ven que la opción de acá tiene como levantar la manita, como pedir una participación, o que pongan en el chat literal yo. O sea, ¿quién de ustedes se considera persona migrante? Vamos a dar unos minutitos, no veo ninguna manita levantada. A ver, sigo sin ver manitas levantadas, sin ver participaciones en el chat. Bueno, vamos a avanzar porque creo que esta parte de las reacciones está compleja un poco, pero bueno. La razón por la que me gustaría preguntarles justo quién es una persona migrante o para ustedes quién se asume a sí mismo como persona migrante es porque justamente la OIM tiene una definición muy amplia de persona migrante, ¿no? Y justo creo que nos ayuda mucho a retomar lo que ya decía Eric de estas diferentes etapas, o sí, como etapas que tiene el proceso migratorio, ¿no? Que podemos ser personas que tienen, o sea, el origen, tránsito, destino y retorno, una persona migrante que en algún momento podemos estar colocadas en alguna de estas etapas. Entonces, bueno, contarles que para la OIM una persona migrante son todas aquellas que se trasladan fuera de su lugar de residencia habitual de manera temporal o permanente y que estén dentro de su país o fuera de su país y que las razones son diversas, ¿no? Es decir, para la OIM el concepto de migrante es un concepto paraguas, así lo llamamos, porque abarca y aborda muchos temas, ¿no? Como lo pueden ver acá, es una persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual. O sea, yo resido en Ciudad de México, pero si yo un día voy a Puebla con ustedes a compartir una semana para trabajar de manera muy puntual, entonces yo podría ser una persona migrante, porque aquí no me está diciendo que yo tengo que estar de manera permanente fuera de mi país, ¿no? O que puedo estar dentro de mi país y aún soy una persona migrante. Y como ya vimos acá, las razones pueden ser diversas. En ese caso yo iría por trabajo, pero hay diferentes razones por las que las personas migran, ¿no? Entonces, bueno, solo quise traerlo a colación porque creo que nos pasa muy seguido en muchos espacios que a veces nosotros mismos no nos asumimos como personas migrantes, que quizá fuimos alguna vez a estudiar a otro estado o fuimos a trabajar por una temporalidad, un mes o dos, a otro estado, a otro país, y a veces no nos vemos como personas migrantes, pero en realidad, pues si lo pensamos bien, quizá muchas y muchos de nosotros, aun cuando nos vayamos de un municipio a otro, podemos ser migrantes, ¿no? Y justo por eso quería como traerlo a la mente, porque a veces cuando yo recordaba con Itzel y con Gonzalo, ahora que hacíamos el diagnóstico, preguntábamos a las instituciones, ¿quién de ustedes atiende migrantes? Y quizá muchas no levantaban la manita porque decían, pues a lo mejor yo estoy en la parte de bienestar social o en la parte de turismo o en la parte de recursos como administrativos, ¿no?
pero quizá cuando dices, ah, bueno, una persona migrante es toda aquella que está fuera de su lugar de origen, empezamos a hacer como este recuerdo mental de, ah, claro, entonces sí atiendo migrantes, ¿no? Porque quizá yo estoy en Puebla, pero atiendo personas que vienen de otros municipios, o como lo que estábamos empezando a reflexionar respecto a que hay personas de otros estados que están llegando a Puebla, ¿no? Entonces, que quizá las razones de la migración por la que estén ahí pueden tener diferentes, pues sí, como tenores, y en función de eso puedan ser de diferentes las causalidades o la terminología para que nombremos. Entonces, bueno, básicamente nos dice ahí un comentario en el chat, entonces sí soy migrante. Pues sí, yo creo que eso es como lo importante, ¿no? Empezarnos a asumir que quizá las personas a las que nos encontramos en la calle, pues pudimos haber sido nosotras, ¿no? Hay algunas que vienen de diferentes países, como ya nos decía Eric, las razones por las que migraron pueden ser distintas, pero justo es como ponernos un poco en la empatía, en su lugar de por qué estamos en esta condición. Y también nos dicen, no, sí, en algún momento todos hemos sido migrantes. Entonces, pues sí, muchas gracias por su participación, justo por eso queríamos como retomar estos conceptos y nada más como volver a hacer énfasis en esto, ¿no? Que la migración puede ser nacional, que se llama migración interna cuando no has salido de tu país, o migración internacional cuando ya cruzaste las fronteras de un estado a otro, ¿no? Entonces, solo como para dejarlo por ahí. Y bueno, como decía, ya Eric me ayudó muchísimo con su intervención, ya él les compartió como a grandes rasgos algunas cifras que recaban en México diferentes autoridades, pero a mí me gustaría poner de relieve y como destacar la importancia que tiene México en la migración internacional, para que también veamos y comprendamos por qué es que México últimamente, creo que siempre, ¿no? Pero últimamente hemos visto muchas más personas migrantes pasando por nuestro país, por nuestros municipios, personas que quizá, o sea, yo por ejemplo vivo en Ciudad de México y a lo mejor antes los veía en ciertos lugares, ¿no? Como las centrales de autobuses o los aeropuertos, pero ahora los estoy viendo cada vez a donde voy a la tiendita a comprar. ¿Por qué hay más personas en estos espacios que antes no estaban? ¿Por qué están viendo a México como un país para quedarse? Entonces, bueno, contarles, este mapa se ve un poco difuso, pero confío en que lo puedan ver de manera como con mucha imaginación. Lo tomamos de un informe que hace la OIM cada cierta temporalidad, el último es de 2022, y este informe se llama Informe sobre las migraciones en el mundo. Y lo que hace es, a través de diferentes como estadísticas y formas de recolección de información que tiene la OIM, recabar justo los perfiles migratorios o los perfiles de las personas que están pasando por diferentes países. Y entonces se hace en todo el mundo y eso nos permite tener como una visión mundial, ¿no? De lo que está pasando y que estamos viendo y por qué está sucediendo justo ciertas dinámicas en México. Entonces, como pueden ver acá, hay unos círculos que se colocan dentro o bueno, sobre países específicos. Entonces, pues aquí igual, si quieren participar, se los agradecería, pero si no, igual yo aquí estoy atenta. Son círculos y estos círculos representan el número de migrantes internacionales, es decir, número de migrantes extranjeros que tiene cada país. Aquí, de acuerdo al mapa, y si pueden ponerlo en el chat, yo los leo. ¿Cuál es el país que ustedes creen que tiene más migrantes internacionales? ¿Dónde se ve el círculo más grande? A ver, les voy a dar ahí unos segunditos. El círculo más grande, ¿dónde lo ven? O sea, hay diferentes colores por acá. Hay rojos, hay como morados, azules, amarillos. Y bueno, como veo que aquí ya se empiezan a animar en el chat, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Muchas gracias por su participación, así lo hacemos un poco más dinámico. Sí, justamente, o sea, como bien lo anotan y bien lo ven, el círculo más grande está en Estados Unidos. ¿Y eso qué representa? Que Estados Unidos es el principal destino de migrantes internacionales de todo el mundo. O sea, como pueden ver, aquí estamos comparando a todo el mundo y Estados Unidos es justo el que tiene el círculo más grande. También por acá nos dicen Rusia, Australia, sí, justo hay algunos otros países en Europa que siguen siendo justo como algunos destinos, ¿no? Que podemos ver aquí ejemplificados y digo, también a nivel internacional están. Pero como podemos ejemplificar, el número de migrantes más grande internacionales en el mundo está en Estados Unidos. Y justo creo que eso nos coloca
a México en una dinámica muy interesante, porque si muchas personas de todo el mundo quieren llegar a Estados Unidos, casualmente México es el vecino, ¿no? Entonces, sí o sí, nuestro país se va a ver atravesado por el tema migratorio y por esta cercanía y proximidad que tenemos con uno de los destinos más importantes en todo el mundo, es que pues justo tenemos estas dinámicas que cada vez estamos viendo que están cambiando. Entonces, eso quería como destacarles de esta información que tenemos. Y también que paradójicamente, bueno, no paradójicamente, pero casualmente, México también es de los principales países que dan migrantes internacionales al mundo, ¿no? O sea, solo está primero la India, que es el principal país de origen de migrantes internacionales, y luego está México. Entonces, como ven, como esta dinámica de México como un país que da migrantes internacionales y Estados Unidos, el principal país que recibe migrantes internacionales, hacen una dinámica que se compone o que se configura justo como un corredor migratorio, ¿no? Que es justo como esta tradición, como el caminito que van haciendo históricamente, y pues sí, justo esta relación binacional México-Estados Unidos es de las más importantes en todo el mundo. Me acuerdo que alguna vez nos compartían alguna estadística y nos decían que justo el cruce que está en Tijuana-San Diego, el del Chaparral, es el que más cruces, digamos, regulares de personas que tienen visa y pasaporte que pasan por ahí en todo el mundo. O sea, entonces también creo que es como importante traerlo a la mente. Bueno, y solo quería como destacar eso por acá y decirles, y aquí me gustaría también saber cómo lo han visto ustedes, pero hemos visto que los últimos años se han roto, digamos, como todos los récords y cifras que teníamos a nivel mundial y obviamente a nivel México, ni se diga, ¿no? En cuanto a el flujo de personas migrantes que estamos viendo en la región de América. Como les decía, OIM tiene presencia en muchos países del mundo y ha coincidido que habíamos dicho, ¿no? Como que desde que se tienen mediciones de los flujos migratorios, 2021 ya es el año que más personas hemos visto, nunca habíamos visto tantas. Y luego termina 2021, llega 2022 y otra vez decimos, no, 2022 ya fue un año récord, estas cifras de personas en tránsito nunca las habíamos visto y era como súper interesante ver la dinámica y que aún con lo que pasó de la pandemia de COVID, cómo se reactivó todo, etcétera. Y ahora acabó 2023 y justo de acuerdo a las cifras y los análisis que se han hecho, se evidencia que 2023 rompió todos los récords que teníamos, ¿no? Que justamente el tránsito, yo no sé si alguno de ustedes ha podido conversar con personas migrantes que han pasado, bueno, que son como de América del Sur y que han pasado por esta selva que está al sur de Panamá, que se llama el Darién, que es una selva literal muy peligrosa en donde las personas entran a pie, pero pues que muchas veces al ser una selva es bien complicado que las personas puedan salir, pues básicamente con vida de este espacio, ¿no? Entonces ahí siendo un lugar tan riesgoso para pasar con un clima literal de selva, o sea, animales peligrosos, climas extremos, las personas van caminando y pasando. También hace poco hubo un reporte, me parece, del New York Times respecto a un fotógrafo, ¿no? Que capturó en imágenes la travesía de personas por el Darién. Entonces, lo que quiero destacar es un espacio muy complicado, muy peligroso y que aumentó el 109% el tránsito por esa zona de las personas respecto a 2022. Entonces, lo vemos muy interesante, vemos que algo está pasando y que justo responde a un fenómeno mundial, ¿no? Que están pasando muchas cosas en Ecuador, etcétera, en varios países de la región que hace que este número se dispare. Y bueno, justo creo que también es algo importante para el tema que nos toca, que cada vez hemos visto más presencia, que los flujos migratorios se van haciendo mucho más diversos. Creo que históricamente habíamos visto que sobre todo eran hombres de entre 18 a 35 años de Centroamérica, ¿no? Honduras, Guatemala, El Salvador. Y va cambiando. Ahora cada vez vemos que hay mujeres que están lactando, hay niñas, niños y adolescentes que están acompañados, que están siendo separados, que hay miembros también de pueblos indígenas, personas que viven con alguna discapacidad. O sea, los flujos se están diversificando y creo que a ustedes y a nosotros como personas, ustedes servidoras públicas y nosotros como personas que atendemos a migrantes, implica un reto, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, el idioma, si tú hablas chino, si hablas algún idioma de África, ¿cómo vamos a encontrar un traductor? ¿Cómo nos vamos a comunicar contigo, no? Ya dejemos de lado el tema de asistencia humanitaria, como lo decía Gonzalo. O sea, más allá de ofrecerte algo que comer, dónde descansar y puedas bañarte, ¿cómo vamos a saber lo que necesitas? Quizá tú estás huyendo de tu país y cómo vamos a lograr entablar esta comunicación si no nos entendemos. Entonces creo que justo traerlo como a la mente ayuda mucho para saber qué estamos viendo, qué estamos haciendo, hacia dónde deberíamos enfocarnos como personas funcionarias públicas. Y al final decirles que, como ya les adelantaba, nosotros habíamos visto que históricamente la migración en México era de ciertas nacionalidades, pero que últimamente hemos visto que han cambiado. Nosotros, por ejemplo, hemos visto que hay muchas personas de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, de Perú y de Brasil, o sea que son más como de América del Sur, pero no lo habíamos visto
con tanto incremento, ¿no? Y que la mayoría están llegando por frontera sur. No sé si ustedes, desde el espacio donde están, desde los municipios, haya algunas nacionalidades que digan, ¿sabes qué? Esta sí yo nunca la había visto, o quizá ni siquiera sabía que podían llegar a México de tan lejos, ¿no? O sea, no sé si alguno de ustedes puede poner en el chat alguna nacionalidad que les haya sorprendido encontrarse, si alguno de ustedes, no sé, en el día a día ha encontrado alguna persona migrante y ha intercambiado algún comentario con ellas y ellos, sería interesante. Mientras yo les voy contando que justo la semana, bueno, hace como 2 semanas tuvimos una capacitación con el Instituto Nacional de Migración y vinieron de diferentes partes del país y nos decían, por ejemplo, que están viendo muchas personas de China, de Kirguistán, de Kazajstán y de algunos países en África, ¿no? Y justo creo que lo interesante es lo difícil o lo complejo que vuelve el acompañamiento. Bueno, vamos a seguir en lo que justo se animan a poder participar. Bueno, aquí Eric ya también les había adelantado las cifras. Yo solamente me quedaría con que ya les compartí como a nivel internacional, a nivel mundial, dónde está México y por qué es importante. Ya también les compartí cómo estamos viendo las dinámicas en el país y de manera muy puntual decirles que la migración de niñas, niños y adolescentes en México aumentó un 60% del 2022 al 2023. Estas cifras ya se las había puesto Eric y todo nada más me gustaría justamente compartirles, ¿no? Este incremento que nos parece muy importante porque, pues eso, estamos viendo que se está como diversificando la migración. Perdón. Y ya para ir un poco, un segundito. Disculpen. Para ir un poco partiendo del tema del marco de protección, que también era algo que me gustaría compartirles. Digo, Eric también ya les hizo referencia a algunas legislaciones específicas, pero también me gustaría compartirles justo desde el nivel internacional donde estamos, porque es importante que México prevea y respete e incorpore no solo a su normativa, porque esa ya está, sino a las prácticas que realizamos día a día estos estándares internacionales, ¿no? Entonces, bueno, primero decirles y preguntarles. Aquí también voy a pedir su participación en el chat. Ya vi que sí podemos escribir, así que todas y todos son bienvenidos a hacer algún comentario. Todos los derechos de todas las personas, bueno, los derechos humanos son para todas y todos, ¿no? O sea, son universales y por eso tienen esa característica los derechos humanos. Pero sí es cierto que hay algunos grupos que merecen o necesitan de una protección especial o específica por diferentes causas, ¿no? Porque regularmente o históricamente sus derechos se han visto vulnerados, porque tienen algunas características intrínsecas a sí mismo que pueden colocarlos en desventaja, ¿no? Contra el resto de la población. Entonces me gustaría preguntarles, ¿cuál es el grupo de persona que ustedes estiman o que ustedes piensan que debemos proteger más? O sea, si bien todos los derechos son para todas y todos, ¿cómo o a qué grupo de personas necesitaríamos proteger de manera muy especial? Ahí los leo en el chat. Creo que ya estuvimos conversando respecto a algunos grupos, a algunas personas que justo mencionábamos, pero entonces, ¿qué grupos de personas se les ocurre a ustedes que necesitan una protección especial? A ver, les voy a dar unos segunditos en lo que se animan a poner algunas participaciones. Bueno, aquí vamos a ventanear a Karen. Karen ya puso niñas y niños. Muy bien, Karen. Sí, palomita. ¿Quién más? A ver, ¿qué más se les ocurre? Niñas, niños, perfecto. También nos dicen adultos mayores, personas que viven con una discapacidad. Sí, muchísimas gracias. Personas vulnerables, niñas y niños, sí, mujeres, muchas gracias también por el comentario. ¿Quién más? Pero bueno, creo que con eso podemos seguir, ¿no? Justo, sí, la idea es eso, ¿no? Como destacar que hay derechos humanos, por supuesto, que son universales, que ya no sabemos justo como todo el tema, que son de primera infancia, que son de todo, perdón, personas de primera infancia, gracias, sí, personas que necesitan alguna protección específica, pero que históricamente sus derechos han visto vulnerados y por eso necesitan una protección especial. Entonces, sí, muchas gracias por su participación, ya vi que por aquí siguen, muchas gracias. Entonces, continuemos, ¿no? Bueno, y como ya vimos, justo uno de estos grupos son las niñas, niños y adolescentes migrantes, y porque si les vamos sumando, digamos, como diferentes
contextos que los colocan en vulnerabilidad, porque muchas veces las personas no son vulnerables por sí mismas, sino que el contexto en el que se encuentran les va añadiendo, digamos, como algunas situaciones de vulnerabilidad que se llama justo esta parte interseccionalidad, ¿no? Entonces, sí, lo que hemos visto también es que a veces las razones de la migración de las niñas, niños y adolescentes están muy relacionados con estos contextos o características que podrían haberlos hecho vulnerables en su país de origen, ¿no? A veces van buscando literal oportunidades para poder seguir estudiando, también van buscando a sus familias que a veces viven en otros países y justo su intención es llegar con ellas y con ellos, pero muchas veces también están siendo perseguidos por diferentes razones, ¿no? Y bueno, ya no voy a ahondar en ello porque también creo que ya me estoy pasando del tiempo y no quiero robarles mucho tiempo. Entonces, eso, tengo justo un video, pero igual se los puedo dejar en el chat para que después lo revisen. Como ya les dije, les vamos a compartir la presentación para que puedan tenerlo, para que si tienen alguna duda también ahí vienen nuestros datos de contacto. Pero justo este es un video, se los cuento y ya luego lo ven con calmita. Es un video que hizo la OIM en el marco internacional del Día de la Niña y del Niño. Y lo que hicimos, ya tiene bastantes años este video, fue justo como retomar algunas de las pues sí, de lo que nos decían las niñas, niños en albergues, los testimonios que ellos dejaban y por qué estaban migrando, ¿no? Entonces, este video, más allá de tener, no tiene audio, tiene solo como estas palabras que van pasando, justamente para proteger los datos personales de niñas, niños y adolescentes migrantes, pero justo nos da como desde su visión, desde su testimonio, por qué migraron, por qué salieron de su país de origen. Y digo, solo me voy a quedar con el que viene por acá, que decía, ¿no? Como yo soy el hijo mayor, siento que tengo una responsabilidad para encontrar trabajo y apoyar a mi familia. Entonces ahí como que nos dan muchas de las razones por las que ellos están saliendo y justo nos invitan a hacer una reflexión que quizá nosotros pudimos encontrarnos en esa misma situación. Afortunadamente nos salimos de nuestro país, pero que nunca estamos exentos, ¿no? Entonces, bueno, no voy a ponerlo por el tema del tiempo, pero pues se los voy a dejar ahí para que después lo puedan revisar. Y ya nada más como para ir igual concluyendo, porque creo que ya me quedan como 3 minutitos, decirles que pues todas las acciones que realicemos como personas en general, pero creo que con un énfasis mucho más añadido, las personas que somos o fuimos o en algún momento seremos servidoras públicas, se deben estar regidos por el principio de interés superior de la niñez, ¿no? Que ya lo compartía justo Eric en su intervención, que es este principio que dice que todas las acciones o decisiones que tomemos siempre deben tener como estos lentecitos puestos de qué es lo mejor para ellas y ellos, ¿no? En todos los sentidos y que no solo una autoridad, por ejemplo, jurisdiccional o administrativa tiene la obligación de respetar este principio que está contenido en la Convención de los Derechos del Niño, que también luego se hizo en la Constitución y en la Ley General de Derechos, sino cómo todos los aplicamos, porque todos los que tengamos intervención o contacto con alguna niña o niño tenemos esta obligación de aplicarlos. Y bueno, también aquí les voy a dejar este nada más para que lo vean, se los voy a dejar igual en la presentación. Es un video que nosotras hicimos con el Sistema Nacional DIF, porque lo que veíamos es que a la luz de estas reformas que ya les compartí a Eric, justo en 2021 hubo unas reformas muy interesantes. Ahorita les voy a contar, si me da tiempo, súper rápido de qué se trataban esas reformas, pero cambiaron mucho la dinámica en la que se trataba a niños migrantes en México. Y ahora, por ejemplo, una de las cosas que él decía es que las niñas y niños ya no pueden estar en detención en estaciones migratorias, porque como recordábamos, migrar no es un delito, entonces deben estar en albergues, en centros especializados para su atención y en función de eso, pues la autoridad responsable, ustedes inmediatamente cuando una niña o niño migrante lo vean ahí en su puerta, a quien deben llamar no es al Instituto Nacional de Migración. Por supuesto que todo se debe hacer en coordinación con ellas y ellos, pero nuestro primer impulso debe ser llamar a la Procuraduría de Protección, ¿no? Porque justamente son estas instituciones especializadas en la atención de niñez, no solo migrante, pero en el tema que nos toca hoy, sí especializadas en niñez migrante. Entonces, hicimos este video porque veíamos que en muchas partes del país todavía no conocemos que existen las procuradurías de protección a nivel federal, estatal y municipal, ni a qué se dedican, ¿no? Entonces, justo es como para decirles, oye, aquí está la Procuraduría de Protección que puede ayudarte. Entonces, bueno, este es un video donde recordamos cuáles son algunos de los derechos que tienen las niñas y niños a la luz de estas reformas y volvemos a recalcar el papel de las procuradurías como estas instituciones principalmente responsables de su atención. Entonces, bueno, ya no les voy a ahondar con eso. Aquí, como les decía también en
en la presentación les voy a dejar algunos de los principales cambios que ocurrieron en estas reformas y pues lo importante que han sido porque se ha avanzado en el respeto de los derechos humanos y se incorporaron estándares internacionales, pero creo que también paradójicamente esta quizá no estaba como todos los cambios listos para implementarse, ¿no? Quizá colocó, por ejemplo, en esto de que las niñas y niños ya no pueden estar detenidos, que no haya caso, albergues suficientes para recibirles y entonces ahí estamos corriendo todos para saber a dónde podemos canalizarlos. Pero creo que es parte como de este avance, de esta progresión que debe ir pasando para la protección de derechos de niñas y niños. Y bueno, solo se los menciono ahí muy por encimita, muy para dejarles ahí como la curiosidad y ojalá después podamos hablar más al respecto, porque justamente creo que este es un tema que nos da para muchas horas que podemos conversar. Pero pues ya para ir cerrando, creo que también algo con lo que ustedes se pueden quedar como secretarias ejecutivas municipales, digo, ya lo estamos trabajando con el Estado de Puebla, pero también si ustedes dicen, ok, frente a este panorama que me presentaste, frente a esta visión mundial, frente a esta visión de toda América, cómo está ahí México, ¿qué puedo hacer yo desde Puebla? Pues es justo un poco lo que nos compartía Eric, ¿no? Hemos visto que a veces no hay espacios donde diferentes instituciones o personas funcionarias públicas se puedan sentar a platicar, a discutir respecto a lo que están viendo en términos de niñez migrante en sus estados, municipios, localidades. Y a veces eso hace que cuando tengamos, digamos, como un flujo masivo, como seguramente ustedes escucharon de estas caravanas migrantes en 2019, 2020, pues que no sepamos qué hacer, ¿no? Que lleguen muchas personas migrantes y digamos, ajá, ¿y ahora qué hago? Entonces, justo la Secretaría Ejecutiva de Disciplina Nacional planteó un plan estratégico, dijo, bueno, yo creo que esto es lo que debemos funcionar, que justo ya lo estamos trabajando con el Estado de Puebla, que es hacer un diagnóstico situacional, que es como el primer pasito es saber dónde estamos en Puebla, o sea, ya sé que geográficamente dónde está ubicada, pero me refiero a qué instituciones tenemos, qué programas ya se están realizando, qué acciones ya estamos construyendo, ¿no? Desde Puebla, porque la idea es solo saber, por ejemplo, qué ya tenemos y para eso hacerlo más eficiente y quizá generar una coordinación entre las diferentes instituciones, ¿no? No generar más trabajo, sino cómo mejoramos lo que tenemos con lo que ya estamos haciendo. Y creo que por eso es importante. Entonces, tenemos un diagnóstico que ya ahí avanzamos en el estado de Puebla como a nivel justo estatal, pero quizá a nivel municipal podría ser interesante. Estos planes estratégicos también estatales y finalmente estas rutas de protección, que no es más que qué hacemos cuando recibimos a una niña, niño migrante, ¿no? ¿Tú qué haces? Que quizá muchos ya lo están haciendo de manera muy natural, pero justo es ponerlo quizá en un documentito o en el entendido que todas y todos, si yo trabajo en un centro de salud y un día llega una niña o niño migrante, sepa que le tengo que hablar a quién, qué va a pasar después, o que si el niño me pregunta, ok, yo vine a ti por una vacuna y tú me estás ofreciendo canalizarme con una procuraduría, ¿qué voy a obtener de esa procuraduría? ¿No? Que podamos responder estos cuestionamientos y que al final no nos quedemos como en esta parte de asistencia humanitaria, que si bien muchas veces es lo que necesitan, lo que últimamente requieren, porque quizá van a seguir su camino, pero que si quieren otra opción para estar en México o para regresar a su país, también sea algo que ellos sepan que pueden hacer y que ustedes como funcionarios públicos puedan dar esta solución, ¿no? Entonces, bueno, por ahí me quedaría y pues nada, solo decirles que desde OIM México acompañamos diferentes estados como es Tabasco, Tamaulipas, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, en donde hemos avanzado para la construcción de estos procesos de diagnóstico, plan y ruta y pues ya, porque creo que ya me extendí bastante, entonces hasta aquí me quedo, pero de verdad, muchísimas gracias por la invitación, estoy atenta a cualquier cosa y a colaborar cuando sea necesario. Gracias. Licenciada Ley de Puebla Noticiera, muchísimas gracias por su intervención, gracias por esta ponencia eh, tan enriquecedora, que seguramente será muy útil para los temas municipales de protección y evidentemente para eh, esa Secretaría Ejecutiva. Abrimos el espacio por si hay alguna pregunta, por si hay alguna duda. Pues abrimos en estos momentos el espacio correspondiente para que participen todas las personas que están conectadas en las diferentes secretarías municipales de protección. Adelante. Si podemos revisar el chat, por favor, para ver si hay alguna pregunta. O sea, cualquier duda. O sea, es importante su participación. Entendemos que el tema es complejo, evidentemente. Es un tema complejo, y es un tema eh, pues que tal vez nos genera algunas dudas
respecto a qué hacer como sociedad. Ya no hablamos como funcionarios, pero como sociedad seguramente pues nos genera algunas dudas. Pues, ¿qué podemos hacer en caso de que podamos ver a un niño, a una niña, a un adolescente no acompañado de algún otro país de Centroamérica? Nos preguntan, en el estado de Puebla contamos con una Procuraduría de Protección para niñas, niños y adolescentes en situación de migración. Sí, así es. Contamos con una Procuraduría de Protección. Sí, quizás si ahí me permiten, bueno, primero invitarlos a que participen. Estaban muy activos cuando les hice ciertas preguntas y ahora se notan un poco tímidos, pero adelante, ahí les voy a dejar mis datos por si luego tienen alguna curiosidad, por si quieren saber qué otras cosas hace la OIM, adelante, ¿no? Y bueno, sí, respecto a la pregunta de la Procuraduría, decirles que las Procuradurías de Protección se dedican justo a proteger a todas las niñas, niños y adolescentes, independientemente de este componente específico que puedan tener, ¿no? Entonces, no es que sean especializadas en migración, pero sí dentro de sus equipos tienen equipos especializados en atender a personas migrantes. Entonces, sí, Puebla sí tiene una procuraduría estatal y justo el procurador participa en esta comisión de niñez que lidera el CIPINA y pues sí, la verdad es que sí está como bastante activo, sí tiene bastante el contexto y lo que hacen en el marco justo de estos equipos multidisciplinarios es poder brindarles atención como su nombre lo dice, multidisciplinaria, desde un enfoque jurídico, o sea, hay un abogado, también hay una persona que puede ser psicóloga, trabajadora social, y justo lo que hacen es eso, ¿no? Como tratar de hacer una entrevista, saber cuáles son los derechos que han sido vulnerados de la niña, niño o adolescente migrante y cómo pueden restituirlos. Gracias, muchísimas gracias, Leslie. Sí, y algo que podemos hacer también por nuestra parte es compartirles el número de contactos de la Procuraduría, cuya oficina justamente se encuentra físicamente dentro del sistema estatal DIF. El propio sistema estatal DIF cuenta con delegaciones y estas delegaciones también funcionan como organismos de contacto con la misma Procuraduría. Entonces es importante que ustedes lo sepan como sistemas municipales de protección. ¿Hace alguna otra pregunta? Bueno, pues le voy a hacer la palabra al secretario ejecutivo del CIPINA del Estado de Puebla, el licenciado Gonzalo Prado Álvarez, para que podamos concluir esta tercera capacitación de fortalecimiento para los sistemas municipales de protección. Adelante, secretario. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Leslie. Antes que nada, creo que Eric ya se nos fue, pero pues igual nuestro agradecimiento para él y especialmente también para ti, Leslie, por todo el apoyo y el trabajo que nos has venido dando, asesorándonos en estas acciones que vamos realizando. Para todas las secretarías municipales les diría, no se espanten, es parte de lo que tenemos que hacer. Sí tenemos un procurador en Puebla que es una figura, digamos, un poco similar a lo que es la Secretaría Ejecutiva del CIPINA, solo que él es quien se encarga o entra en acción en toda la parte de restituir ya los derechos, de generar un plan de acción para los niños que tenemos en esa condición en el estado de Puebla. No nada más atiende niños migrantes, atiende cualquier problema que tengamos con cualquier niña, niño o adolescente. Platicarles también, en el caso de Puebla tenemos una niña migrante que solicitó la condición de refugiado, que se quedó en Puebla, que vive en una casa de las casas del DIF, que va a estar ahí hasta los 18 años. Como decía Erika, hay que irles generando desarrollo de habilidades para la vida. Se le están desarrollando a esta adolescente más que nada algunas habilidades ya. Ella quiere aprender a cortar el pelo y hacer este tipo de cosas. Se está capacitando en ese oficio. Está tomando clases dentro de los niveles que acaba de instalar el DIF estatal, ahorita ya en las casas donde están estos niños que están en situación vulnerable. Entonces,
Yo sé que son muchos temas y que son muchas aristas. Puebla no tenemos todavía procuradores en los municipios. Es algo que estamos impulsando desde la Secretaría. Platicando con el procurador, a veces me dice, estamos haciendo adecuaciones a la ley estatal para poder, sobre todo en temas de cómo se definirían estas personalidades, ¿no? Hay un municipio que no lo veo ahorita por aquí, que es el municipio de Libres, que él ya pidió una procuraduría. Yo estoy peleando con el procurador para que la pongamos, pero él pues está haciendo los ajustes necesarios para poder instalar las procuradurías municipales. A todos muchas gracias por el tiempo que nos dan. Sé que las agendas son complicadas. Me da mucho gusto que hoy, ahorita vemos 50 personas en el grupo que estamos teniendo esta sesión. Creo que cada vez, bueno, ya tuvimos uno de 90, pero entiendo la complejidad de la situación por la que están pasando y estamos pasando todos en el estado ahorita por temas electorales y demás. No me queda a mí más que agradecerles y todo el trabajo que desde la organización hacen y todo el apoyo que como Estado recibimos nosotros de parte de la organización. Y a todas las secretarías, pues gracias, la invitación a que hagan partícipes a los demás miembros de las secretarías o autoridades que crean, de acuerdo a las temáticas que envía Arturo, que sea importante que participen en estas sesiones. Esta es la tercera de un calendario que viene muy amplio en temas y demás para todos ustedes. Pues muchas gracias, Leslie, gracias a todos, tengan un excelente día y todos a seguir trabajando por la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Gracias. Gracias, secretario. Y con esto concluimos la sesión. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Excelente fin de semana.